Hoy quiero hablarles acerca de cátedra de veracidad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, el versículo 19. Deberíamos llorar, pero deberíamos llorar por nuestra condición de debilidad y nuestra condición pecaminosa. Deberíamos llorar por eso. Y deberíamos sentirnos doblegados cuando leemos o vemos alguna expresión del sacrificio de Cristo. Y deberíamos aceptar la confrontación. ¿Qué ha hecho el Señor y quién soy yo? ¿Cuál es mi actitud frente a ese sacrificio? ¿Cuánto me amó Jesús? Aleluya. El apóstol Pablo habla del sacrificio de Cristo que cubrió a todos y dice que murió por todos los pecadores. Dice, y yo soy el primero. Y aunque algunos nos hablan acerca de la expiación limitada, plantean que Jesús no murió por todos. Es interesante porque la Escritura dice que Él derramó su sangre por todos los pecadores. Jesús murió por todos los hombres. No todos aceptan a Cristo como Salvador y la Escritura dice que por haberlo rechazado ya son condenados. Porque la condenación está en que nosotros rechacemos a Jesús, sea de palabra o de hecho. Que lo rechacemos, ahí ya somos condenados. Si tienen el texto bíblico, puedo compartirlo con ustedes en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, el versículo 19. Leemos en el nombre de Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos y la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron lo que no vieron y creyeron. Señor, estamos agradecidos de tu amor y de tus misericordias. Gracias, Señor, porque aún nosotros en nuestros delitos y pecados te ha ofrecido por nosotros. Ha hecho un sacrificio sin nosotros merecerlo, Señor, pero eres veraz. Y había prometido que te levantarías, Señor, de entre los muertos.
Y Satanás no pudo derrotarte, Señor, ni podrá derrotar la iglesia. Porque tú lo has establecido, que las puertas del infierno no prevalecen, sino que la iglesia tú has impartido autoridad para derribar al infierno y mantenerlo a raya de la misma manera que tú has vencido. Hoy estamos aquí, Señor. Estamos reunidos celebrando el triunfo que has obtenido en la cruz del Calvario. Tú nos has alcanzado por tu misericordia, estamos agradecidos. Señor, hay cosas en nosotros que estamos esperando respuesta. Hay inquietudes en nosotros, necesidad de conocer, pero no podemos pasar por alto hoy de darte gracias, porque aún las cosas que no hemos recibido, tenemos la certeza de que en su tiempo nos la entregarás. Tú lo vas a hacer, nos la vas a entregar. Y nos enfocamos en la gratitud por lo que ya tú has hecho por nosotros. Porque bien dice la palabra, hablando de ti, de nosotros y del Padre. Y dice que si nos ha dado el Padre a su único Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? De manera que tenemos esa certeza, Señor, de que las cosas en ti son posibles. Y que tu gloria se muestre entre nosotros, porque ya hemos visto la gloria del unigénito del Padre. Señor, queremos bendecir a nuestro hermano Pastor Jesús Méndez, donde quiera que esté, lo cubrimos, levantamos vallados a favor de él. Señor, tú conoces su corazón, tú sabes que él siempre que nos dice que viene, viene y no está con nosotros. Se ha presentado alguna situación que tú manejas, Señor, lo ponemos en tus manos, creemos que lo cubre, que lo guarda en el país y que hay paz, que tú abres los cielos a su favor y que él pueda ser, Señor, guardado por tu gracia y por tu misericordia, donde quiera que él esté, Señor. Gracias porque lo hace. Señor, bendigo esta casa, declaro tu gracia sobre esta casa, tu misericordia sobre esta casa. Yo sé que va a hacer grandes cosas entre nosotros. Te hemos creído a ti y estamos en espera de eso. Hoy te damos gracias por esta casa. Gracias por lo que hace en esta casa. Gracias porque perdona todo pecado, porque restaura matrimonio, porque restaura relación de parejas, porque restaura familia, porque muestra tu gloria entre nosotros, porque da paz al corazón, porque hay unidad entre nosotros, porque somos capaces, Señor, de entregarnos los unos por los otros, para cubrirlos, Señor, y también para proteger a nuestros hermanos y servir a nuestros hermanos. Que todos nos veamos como la iglesia, como tu cuerpo, como tu pueblo que ha comprado a precio de sangre y que nos ha dado ejemplo de servicio y de entrega. Señor, quita de nosotros, Señor, todo egoísmo, Señor, toda parcialidad, toda incredulidad, Señor, toda dejadez, toda pasividad, quítala de nosotros. Perfecciónanos. Perfecciónanos en ti, Señor. Gracias por la Iglesia del Camino. Gracias por lo que hace en este tiempo, Señor, en esta casa. Gracias porque nos revoluciona, porque nos transforma, porque nos reconcilia los unos con los otros, porque nos pone en el mismo peldaño, porque nos guía, Señor, a alcanzar tus promesas, porque somos los unos para los otros. Gracias, Señor, porque hay unidad entre nosotros y hay relación de pacto entre nosotros. Señor, gracias por esta casa. Bendigo a los líderes de la casa, Señor. Levanto vallado fuerte en favor de su casa, de sus bienes, de los medios de producción, de su familia, de su matrimonio, Señor, de su llamado. Tú completa la obra en este tiempo, para tu gloria. Gracias, Señor, porque lo hace. Levanto vallado fuerte en favor de cada familia de esta casa, Señor, de cada hombre, de cada mujer de la casa, de cada joven, de cada adolescente, de cada niño, de cada infante de la casa. Por aquellos que se embarazan, Señor, bendecimos, y aquellos que tienen situaciones
de esterilidad, declaramos que la matriz es abierta en este tiempo, en el nombre de Jesús, y que tus promesas, Señor, son visibles en esta casa. Gracias porque cubre, Señor, con tu sangre cada familia, Señor, de esta casa, cada familia del sector, para gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que guarde a aquellos que vienen en camino de los pueblos. Guárdalos, Señor. Guarda mis hermanos y hermanas de la casa y guarda, Señor, todo dominicano, extranjero que se mueve en esta nación, en este tiempo. Señor, limpia los aires ahora en el nombre de Jesús. Quita toda oposición y toda presión y todo espíritu que provoca accidentes. Señor, por la sangre de Cristo, declaramos inoperante. Gracias porque cubre los aires de esta nación hacia el norte, el este, el sur, Señor. Gracias porque lo hace. Honor damos a ti, Señor. Gracias hoy. Aleluya. Pueden sentarse, muy amable. Dios es veraz. Jesús había prometido a sus discípulos que Él iba a resucitar. Ellos no necesariamente habían creído, incluyendo aquellos discípulos que tenían como esa fe activa y que de alguna manera comprendían el mensaje de Jesús. No todos los discípulos entendían el mensaje de Jesús. Él tenía siempre que hacer reuniones con ellos para explicarle aquella palabra que había dicho. Pero algunos entendían, incluyendo Pedro, que en su momento reconoció que era el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo ven a Jesús? Por eso es que la palabra de Pedro viene como una palabra que conmueve y le dice, pero ¿cómo vas a entregarte? ¿Cómo va a ir a la muerte? Porque ellos no veían a Jesús como Jesús es. Ellos veían a Jesús como el heredero a la corona de David, para hacerse rey en Israel y protegerlos del imperio romano. Por eso Judas, que se atribuye, algunos historiadores plantean que él era miembro de un grupo revolucionario de los celotes, que ellos querían la independencia de Israel. Y él se suma al ministerio de Jesús con el propósito de establecer el reino de Israel por medio de Jesús. Entonces plantean que él se decepcionó con Jesús, porque Jesús no era lo que él esperaba. Ya sabemos que Judas fue visitado por un espíritu del mal y lo guió hacia la traición de Jesús. Pero él estaba, plantean ellos que estaba decepcionado porque Jesús no era lo que ellos estaban pensando. Igualmente los discípulos, si usted se da cuenta en las conversaciones de Jesús, hay un momento en que ellos están discutiendo por alguna posición de importancia. El que está a la mano derecha, el que está a la izquierda. Si usted observa y nos ponemos en una ronda, los más cercanos son los de la derecha y el de la izquierda. Entonces querían esa posición. Y cuando la madre lleva a los jóvenes y le dice, lo traigo para que ellos estén en tu reino, en posiciones de importancia, viene la discusión entre los discípulos. Ellos llegaron ahora. ¿Cómo es que vienen codiciando posiciones? Ellos estaban pensando que Jesús era solamente terrenal. Habíamos dicho el domingo anterior que Jesús vino en carne y que una de las maneras
de probar los espíritus, si eran de Dios o si eran del infierno, era preguntándole a la gente que decía hablar en nombre de Dios. Le preguntaban, ¿Jesús vino en carne? Y como Satanás es mentiroso y se niega a sí mismo, terminaba diciendo, no, él no vino en carne. O sea, Jesús vino en carne, pero no vino en carne a establecer un reino en la carne, sino vino en carne a salvar la humanidad que se había perdido por ser descendiente de Adán, y en Adán habían fracasado todos. Entonces, como habían todos fracasados en Adán, por eso la Escritura dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Por eso Jesús viene, y el mismo apóstol Pablo, que tiene una revelación extraordinaria acerca del sacrificio de Cristo, nos habla del acta. Como todo en el reino de Dios, viene establecido un orden, y en el mundo espiritual hay leyes, como lo hay en el mundo físico. De acuerdo a las leyes del mundo espiritual, Adán había entregado su autoridad a Satanás en el pecado. Y como entregó su autoridad a Satanás en el pecado y le entregó el gobierno del mundo, entonces Satanás tenía la prueba de que él podía controlar el mundo. Entonces tenía acto notarial, un acta notarizada donde le decía a él que él podía operar en el mundo y controlarlo porque Adán había renunciado a su posición de autoridad en el mundo. Entonces Pablo, en esa revelación extraordinaria, dice que el acta la publicó. Se está refiriendo exactamente no a un acta física, sino a un acta espiritual que tenía Satanás en la mano como una prueba de que el mundo le correspondía a él el control y el dominio. A tal punto que en una de las conversaciones que él tiene con Jesús, él le ofrece a Jesús el mundo que Adán le había entregado a él de manera legal. Aleluya. Por eso es que él le dice, si te postras y me adora, te doy los reinos del mundo. Esto es interesante, porque Jesús vino a la tierra a cumplir una misión. Y esa misión era entregar su vida para salvar los descendientes de Adán. Y Satanás le está diciendo, tú no tienes que morir para gobernar el mundo. Yo puedo dártelo. Y Satanás tenía en la mano el acta que le decía que a él le pertenecía el gobierno del mundo porque a Adán se lo había entregado en el pecado. Lo que le llamamos el pecado original. Entonces ahí es que Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no entró en ninguna discusión. Porque Él vino a buscar esa acta, pero vino a arrebatarla. Aleluya. Entonces Pablo, hablando de esa revelación que no aparece ninguna otra persona en la Escritura, hablando de eso, Pablo tuvo esa revelación extraordinaria de lo que significaba en el mundo espiritual todo aquello que Adán había entregado en el Edén. Y entonces se dice que el acta la publicó. Aleluya. La tomó ilegalmente. Cumplió con todos los requerimientos para él obtener de nuevo el derecho sobre la gente como fue al principio. Por eso es que Jesús restaura todas las cosas.
Las cosas vienen a ser ya no como el hombre caído, sino como el hombre creado que tiene una relación con Dios en el huerto del Edén, donde se le da ciertas normas, se le atribuyen cosas extraordinarias y poderes. Entonces el hombre vuelve en Cristo a ser restaurado. Y lo que estamos viendo hoy es justamente eso, la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús, porque le arrebató el derecho que Adán había entregado a Satanás de manera legal. Tenía el poder, un acta, y él se la arrebata. Yendo a la cruz la publica, y en éxito ahora se hace otro acto notarial. Aleluya. Y en el mundo espiritual ahora Cristo, por eso dice toda rodilla tiene que doblarse ante Él, porque ahora es Cristo. Él siempre ha sido Rey y Señor, pero ahora Él tiene derecho adquirido por su sacrificio en la cruz del Calvario, para que ante Él se doble toda rodilla y en su nombre se establezcan cosas extraordinarias. El día que la iglesia entienda lo que significa el nombre de Cristo y por qué, viviremos diferente. Porque hay cosas que solamente hay que aplicarle su nombre, el poder de su nombre. Si nosotros buscamos lo que es el área de gobierno o el área de dominio de un rey, área territorial, cada ciudad o cada país, cada reino tiene una frontera. Y dentro de esas fronteras, ese nombre, el nombre de ese rey, tiene autoridad. En otras fronteras ya no tiene autoridad, porque gobierna otro rey. Ahora, ¿tiene frontera el reino de Dios? Porque aún puede operar en el infierno. No nos manda a nosotros a meternos en el infierno, pero aún puede operar porque tiene poder sobre el infierno. Y donde quiera que se nombre a Jesús, conforme leyes de gobierno, territorio, dominio, le corresponde, ese nombre tiene autoridad. De manera que Jesús gobierna en todo el universo. Y Él ha obtenido la victoria en la cruz del Calvario. Pero esa victoria de la cruz se manifiesta por medio de la resurrección. O sea, si Cristo se hubiera quedado en la tumba, nosotros fuéramos herejes. Practicáramos herejía, doctrinas extrañas. Porque estuviéramos creyendo en un muerto. Nosotros creemos en alguien que la muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo retener a Jesús porque Él recibió la autoridad de parte del Padre para levantarse. Y eso es lo que la Escritura está diciendo, que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que nos va o que va a resucitar a aquellos que mueran antes del arrebatamiento. Ese es el mismo poder. Porque el que opera en Jesús es el que opera en ti, el mismo poder. Y la resurrección viene a nosotros a darnos esa tranquilidad espiritual, porque sabemos lo que decía la predicación del domingo anterior: tendrán aflicciones en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús va a producir en nosotros tranquilidad espiritual. ¿Por qué razón? Porque Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, entonces yo puedo estar al lado de Él para recibir la victoria y celebrar la victoria. Y esto es interesante porque el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario se obtiene cuando Él resucita de entre los muertos. Y un dato interesante ahí es que yo no sé si usted ha leído en la Escritura alguna vez donde dice que se hizo una fiesta porque Cristo resucitó entre los muertos y que se hizo una celebración por ese triunfo. Ese triunfo se va a celebrar en las bodas del Cordero. Cuando la Escritura nos habla de las bodas del Cordero, es una invitación abierta para celebrar
el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario que se manifestó en su resurrección. Usted no ha visto ninguna celebración. Bueno, usted está invitado a esa. Y esa invitación, ya usted sabe, en el cielo, esa fiesta no va a ser aquí tampoco. Es extraordinaria, es una gran fiesta que el Señor ha preparado para celebrar la salvación y el rescate del hombre que perdió su autoridad en Adán y que Satanás tomó el control. Cuando Cristo resucita, asciende, pero no se hizo ninguna fiesta de celebración, sino que las bodas del Cordero, en las bodas del Cordero se va a celebrar esa fiesta. Yo estoy invitado. Aleluya. Si usted no me invita a su cumpleaños, no se preocupe, que no ando detrás de esa invitación, aunque si me invita voy. Pero ando detrás de la invitación que se hizo para celebrar en el cielo como invitado de honor el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Si me ve que soy comparón un poco, usted no se imagina lo que es estar invitado a una celebración como esa. Eso es como algo, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Por eso es que cuando yo me distraigo me asusto. Ay, me invitaron y yo quiero ir. Aleluya. Aleluya. Qué privilegio. Yo creo que Dios nos ha dado un trato exclusivo, especial. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre, ¿quién es para que lo visite? Aleluya. Nos ha visitado Dios. Y ese es el nombre, uno de los nombres de Cristo, Dios con nosotros. Vino a rescatarnos y lo demostró cuando se levanta. El texto bíblico de hoy dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, refiriéndose a domingo, porque esa semana anterior se había vivido una situación un poco difícil, pero ya para el primer día de la semana, y eso no se discute, se puede discutir todo lo otro, ¿verdad? Pero lo de el domingo, el primer día de la semana, no se discute. Yo sé que los que están en el Instituto de Liderazgo tienen su cominilla con el tema, pero no se discute lo del día primero de la semana. Cualquier otra cosa se puede discutir, pero el primer día de la semana eso no se discute. Y está bien claro en la Escritura. Entonces, cuando llegó ese día, el primero de la semana, ya en la noche, que habían vivido toda esta situación en ese día, de una incertidumbre, de las mujeres que fueron, de Pedro que va, que le dan la noticia, de los discípulos que ya se reunieron a comentar el tema, y todo ese corredero que hubo, y esa traición al Señor, y ese recogimiento. Ahora se reúnen, ¿qué va a pasar? Y cuando se reúnen, se ponen a escuchar la noticia: él no está en la tumba, ahí pasó algo. Entonces, estando ahí discutiendo, pasó un fenómeno importante. Número uno, la Escritura dice que la puerta estaba cerrada. Se supone que Jesús debió tocar la puerta. Aleluya. Debió tocar la puerta para entrar. Estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, estaban allí reunidos con miedo. Había mucho temor en ellos porque le podían hacer lo mismo que le hicieron a su maestro. Pero estaban hablando de todo el acontecimiento, leyendo los periódicos de la época acerca de todo lo que se movía, todos los planes que se hicieron y todos los comentarios. Y había incertidumbre entre algunos de ellos. ¿Será verdad? ¿No se llevó alguien ese cuerpo? Vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado.
Lo primero que Jesús ya cuando resucita no tiene un cuerpo sujeto a leyes físicas. Eso es lo primero. No tiene un cuerpo sujeto a leyes físicas, por eso no tiene que tocar. Pero sí tenía todavía un cuerpo físico, pero no sujeto a leyes físicas porque había resucitado. Y esto es interesante porque mucha gente está preguntando cuando resucite, ¿cómo será? Podemos viajar a una velocidad más alta que la velocidad de la luz. Aleluya. Porque el cuerpo no está sujeto a leyes físicas. Para gobernar con Cristo no tendremos la necesidad de montarnos en un avión. Porque nuestro cuerpo entra en una transformación. Él entra violando leyes físicas. Dice, pasa a vosotros. Ellos se sorprenden, pero él también está tratando de decirle, soy yo. Miren. Le mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Dijeron, wow, era verdad. Dios es veraz. Dios es real. Yo sé que nosotros llegamos a la iglesia por diferentes razones. Los jóvenes quizás fuimos a la iglesia enamorados de alguna muchacha. Algunos fueron a la iglesia porque sus padres lo llevaron. Otros llegaron a la iglesia por alguna crisis que se le presentó en un momento determinado. Y algunos tomaron una decisión de vivir mejor o de cambiar de vida. Entonces, la razón por la que estamos aquí pudieran ser decenas de razones o cientos de razones. Ahora, estando aquí, ¿hemos podido saborear la palabra? ¿Hemos podido saborear la revelación? ¿Nos hemos dado una oportunidad para conocer al Señor? ¿Nos hemos quedado solo en lo que la gente ha dicho de Él? Aleluya. ¿Cuántas razones tenían los discípulos para acercarse a Él? Desde gobernar con Él hasta andar con una persona famosa. ¿Cuántas razones? ¿Conocieron al Señor ellos? ¿Tuvieron algún encuentro con el Señor? ¿Han entendido? ¿Hemos nosotros entendido lo serio que es esto? ¿O esto es un lugar para... ¿Esto es un lugar para eso solamente? Un lugar donde venimos y nos sentamos y escuchamos la palabra y salimos como en otro ambiente, con otra mentalidad, un lugar para olvidar situaciones difíciles. ¿Hemos entendido la seriedad de este asunto? Posiblemente los discípulos que estaban en el círculo íntimo, muchos de ellos tampoco habían entendido la seriedad del asunto. Estamos a tiempo todavía. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Se regocijaron viendo al Señor, viendo su costado, viendo los lugares donde los clavos habían atravesado y donde atravesó la lanza del soldado romano. Dijeron, wow, era verdad todo esto. Pero aún así no era tan fácil entender el asunto. Entonces aquí vemos a Jesús delegando algo en ellos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y le dice, ahora yo he cumplido y ustedes tienen que ir a hacer el trabajo. Y le dice, yo los envío. Son embajadores. Van a cumplir una misión. Son apóstoles. Los envió con una cobertura que le corresponde al trabajo que iban a hacer. Y después de haberle dicho eso, que lo enviaba, entonces sopló y le dijo, recibid
el Espíritu Santo. Dijo, reciban el Espíritu Santo, le dice. Sopló sobre ellos, porque no podían ir a cumplir una misión sin estar guiados por el Espíritu Santo. No podían representar a Jesús sin el Espíritu Santo. Aun cuando ellos todavía no habían entendido acerca del Consolador que ya Jesús le había dicho, pero ahora se lo está impartiendo, porque el Espíritu Santo es que va a trabajar en nuestros intelectos para producir una libertad y nosotros entender las cosas del reino de Dios. Dice la Escritura que tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios. Hay una razón, porque esa capacidad que tienen los seres humanos para entender cosas, Satanás se la toma con lo que tiene que ver con lo espiritual. Y por eso, esa es la razón por la que hay gente que usted se cansa de decirle cosas y vuelve y se la dice y no la entiende. Su intelecto está tomado y necesita que fluya el Espíritu de Dios para que se pueda producir una liberación del intelecto. Y entonces comienza a entender la revelación. Por eso el texto bíblico está diciendo que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. El hombre natural no desarrolla lo sensorial en términos espiritual. No lo desarrolla. No lo puede entender. Ahora, el que es espiritual sí puede entenderlo. Y la única manera de un ser humano convertirse en un ser espiritual es cuando su espíritu se activa. Y para que el espíritu del ser humano pueda activarse, necesita la visitación del Espíritu de Dios, que es que viene, activa nuestro espíritu, y entonces nosotros siempre somos un cuerpo espiritual compuesto por alma, espíritu, corazón, mente, y un cuerpo físico sujeto a leyes físicas y compuesto por materia, perdón. Ahora, ese ser humano que tiene un cuerpo espiritual ni siquiera sabe que lo tiene. Hasta que el Espíritu de Dios viene y activa en nuestro espíritu su naturaleza. Entonces las cosas comienzan a verse diferentes. Cuando habla del hombre espiritual, no se está refiriendo al ser espiritual que todos tenemos de la misma manera que tenemos uno físico, sino se refiere a la activación de ese ser espiritual por medio del Espíritu de Dios, que viene a nuestro espíritu y activa nuestro espíritu. Entonces el espíritu nuestro se convierte en líder de nuestro ser, porque es guiado por el Espíritu de Dios, y entonces se desarrolla lo que se llama la conexión entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Y por eso es que podemos recibir revelaciones, por eso es que podemos recibir entendimiento de las cosas de Dios, porque nuestro espíritu no puede ser activado hasta que nuestro intelecto pueda comprender la revelación de quién es Dios. Y entonces luego le damos la entrada y Él se mete ahí. Entonces Dios, el Padre había enviado al Hijo, y el Hijo ahora envía a la iglesia. Dice, yo los envío. Pero cuando le dice los envío, le dice, falta algo. Y entonces le sopla, le dice, reciban el Espíritu Santo. Esos discípulos jamás iban a ser los mismos. Jamás. Porque su intelecto estaba tomado. Eran naturales, no entendían las cosas de Dios. Por eso hay mucha gente que no entiende las cosas de Dios, porque no han sido revolucionados en su espíritu por el Espíritu de Dios. Y hasta que eso ocurra, seguirán ajenos a la vida de Dios. Y todo estará
Y viene la palabra, y viene la promesa, y viene la revelación, y ellos están en otra onda. Porque necesitan que algo pase dentro de ellos. Y Jesús entonces los envío, pero los envío con autoridad. Los envío con poder. Le estaba entregando el dominio del mundo que él había arrebatado de la mano de Satanás con su sacrificio. En la resurrección ahora, él venciendo, le está entregando de nuevo. Pero no lo hemos entendido. Estamos todavía sujetos al mundo. Y lo que el mundo determina es lo que muchos de nosotros hacemos. Y lo que nuestras propias necesidades, que se manifiestan en nosotros a través de la concupiscencia, ocurren, así somos dirigidos todavía. Algo tiene que pasar. Por eso él sopló, porque necesitaba que ellos fueran a conquistar. Hasta que no conquistemos, no podremos ver cosas que Dios ha dicho. Porque cuando nosotros conquistamos es cuando nosotros ponemos la bandera. Aleluya. Y para poner la bandera hay que bajar la que ya existe. Y esa bandera no se baja fácilmente. Es un desafío. Están bajando la bandera para subir la otra. ¿Sabes lo que significa eso? Que fueron conquistados. Y la conquista, la mayoría se dan a la fuerza. A quienes les remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes les retuviereis los pecados les son retenidos. Ni siquiera nos imaginamos qué dimensión de autoridad imparte Jesús a partir de la resurrección. La iglesia, él le dice: ustedes son los que saben quiénes se salvan. ¿Hay alguien aquí hoy? Ustedes deciden quiénes se salvan. Wow. Hoy deberíamos llorar aquí con amargura porque nosotros hemos decidido que la gente se pierda. Aleluya. ¿Eso es lo que hemos decidido? ¿Hay una razón? Le hemos hablado a la gente. Hemos buscado a la gente. Nos hemos convertido en una élite. La iglesia se ha convertido en una élite, donde el que quiere puede entrar llenando ciertos requisitos. Eso no fue lo que Jesús obtuvo en la cruz. Eso no fue lo que le impartió a sus discípulos. Le dijo: ustedes deciden por la gente, porque ustedes son los que representan el reino. Y lo que ustedes hagan en el cielo se reservarán los derechos, porque se les ha entregado. O sea, que la intención que nosotros tenemos con relación a la gente que se pierde y la manera de nosotros verlo a ellos y vernos a nosotros y cómo nosotros actuamos, dice que a nosotros nos da igual. Y es un asunto serio. Depende de ellos en términos de la conversión, de aceptar al Señor como Salvador, pero depende de nosotros que lo alcancemos como iglesia. Y una de las cosas que debería ocurrir en nosotros, que no somos tan religiosos como para celebrar, para conmemorar el sacrificio de Cristo, pero no somos tan creyentes como para vivir en función de ese sacrificio. Entonces, deberíamos pensar en esto. ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Para qué? Cristo resucitó porque si Él se hubiera quedado en la tumba, entonces Él es vencido. Y Él no puede dar a luz la iglesia. Porque la iglesia nace a partir de su resurrección. Yo soy producto
de la resurrección de Cristo. Nosotros como iglesia somos producto de la resurrección de Cristo. Entonces, si en su resurrección Él nos dio autoridad para nosotros ejercer en función del cielo, ¿hay algo entonces? Ustedes deciden qué pasa con la gente. Uno de los discípulos que se hizo famoso, hay mucha gente que de alguna manera quiere tener fama, y hay fama que cualquiera no quiere tenerla. Tomás es uno de los más famosos. Y la mayoría hemos dicho alguna vez, yo soy como Santo Tomás. Porque quieren como vendernos gato por liebre. Entonces, traer algo en el macuto y dice, no, yo tengo que ver a ver si eso es verdad. Alguna vez se ha hecho tan famoso Tomás que algunos ya hemos dicho, yo soy como Tomás, ver para creer. Y eso no quiero condenarlo porque depende del contexto. Pero en el contexto bíblico aquí se trata de que Tomás, andando con el Señor y habiéndole hecho varias preguntas, todavía su intelecto no había sido libre como para entender los asuntos espirituales. Y cuando a él le dijeron que Jesús resucitó, dijo, tú estás loco. Que resucitó. Pero yo estuve ahí, yo lo vi, yo estaba de lejos. Ustedes no me vieron porque estaba escondido, pero yo lo vi. Y lo que le hicieron al maestro, no hay manera que sobreviva. No había entendido los asuntos espirituales. Seguía viendo al maestro como un ser humano mortal y que todavía estaba en el sepulcro. Como él no estaba con los discípulos cuando Jesús lo visitó, a él le contaron lo que pasó. Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieres sus manos y la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice, ni siquiera me conformo con verlo. Yo tengo que entrar esta mano en su costado. Yo tengo que entrar mis dedos por donde pasaron los clavos y que entren, que yo sepa que está ahí. ¿Y sabe de quién se trata? De uno de los del círculo íntimo de Jesús, es el que dice eso. Está diciendo, yo no creo en él. ¿Pudiera haber algún incrédulo en una iglesia? Claro que pudiera haber algún incrédulo. Si Tomás anduvo con Jesús, vio los milagros y el Señor le explicó tantas cosas y no pudo creer, hay una razón. Su intelecto no había sido libre y no podía entender las cosas de Dios. Como él no estuvo en la reunión, los discípulos le dicen, se lo dicen a coro entre todos, y él dice, no, vamos a hacer ese caso. Déjenlo ahí. Y duró toda una semana en incertidumbre, los discípulos hablando de una cosa que él no entendía, que no percibía y estaba en el aire. Eso es lo que ocurre. Que a veces estamos hablando de un tema y nosotros estamos como tan interesantes en lo que estamos hablando. Y aleluya, y mire, y usted sabe. Y la gente, como si nada. Y cuando salen allá afuera, usted lo ve actuando y usted dice, oh, ¿y ese no era el que estaba en la iglesia? Sí, pero es que él no entendió eso. Aleluya. No lo entiende. Y Tomás entonces insiste. Pero estaba siempre con ellos. Siempre estaba ahí. Cuando usted se lee el ministerio de Jesús y los milagros, busque a ver si alguna vez Jesús entró con él a un lugar donde iba a hacer un milagro. Aleluya.
Aleluya. Jesús, con la autoridad que tenía, no entraba, cuando iba a hacer un milagro, no entraba con el grupo completo. Porque hay personas que le devuelven, hace el milagro y ellos, se resucita un muerto y ellos lo devuelven a la muerte. Y entonces entraba con gente que creían, que aceptaban y que iban a hacer lo que él le dijere. Pero hay gente que comienza diciendo, no, eso milagro no ocurre. Eso no va a ocurrir. Eso es sueño. O si no, pasa como ha ocurrido a algunas personas que terminaron cansados de esperar las promesas de Dios y dijeron, allá Dios no viene nada. Su intelecto no está libre, no puede entender las cosas de Dios. Y lo ve todo de otra manera. Y esto del ministerio y todo eso, esto es como un trabajo. Como un trabajo de una oficina. Que van, hicieron lo que iban a hacer y regresaron a su casa y ya son normales. Ahora voy a ministrar otra vez a la oficina. Y cuando 18 de febrero salieron de la oficina, ya no tienen que ver nada con eso. No entienden el asunto. Aleluya. 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 Su intelecto no ha sido libre. No saben de qué se trata. Esto es como un trabajo. Y hay predicadores que son así también. Eso es como ir a una conferencia, a una escuela, a un sitio, a una universidad, a dar cátedra. Es como si fuera eso. Y dieron una cátedra, recogieron y se fueron. Y no han entendido todavía cuál es el asunto. Pablo estaba tan consciente del asunto que en una ocasión dice, yo no quiero ser heraldos para muchos y yo ser eliminado. O sea, yo no quiero darle una palabra a la gente que produzca cambio en ellos y que esa palabra en mí no produzca ningún cambio. Yo no puedo proteger a la gente y al final yo perderme. Él estaba claro del asunto. Esto no es un trabajo. Esto es un asunto del reino de Dios. Esto no es como una oficina que va y hace algo y después está terminando la hora y se va. Esto es otra cosa. Se trata del reino de Dios. Esto es un compromiso, pero no lo podemos entender. Tomás, aún con ese grado de la escuela de Jesús, del gran maestro, no pudo entender el asunto. Dice, no. Todo lo que él me explicó, todo eso era una falacia. Eso se quedó allá. Señores, van a creer eso. Pero mi hijo, ¿y qué fue lo que Jesús te enseñó? Anduviste con él. Había una razón. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Y dijo, Shalom. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seáis incrédulo, sino creyente. Ven, acércate a mí y ya no sea más incrédulo. ¿Quién le dijo a Jesús que Tomás había dicho eso? Sencillo. El radio de acción de Jesús es muy amplio. Y escucha y ve las cosas aunque no estén en el lugar donde Él está. Bendigo el nombre del Señor. Pero eso no todo el mundo lo entiende. Porque eso mismo era lo que le pasaba a Giesi, que estando con el profeta, su intelecto estaba entenebrecido y viendo los milagros y viendo las señales, y el tipo va y hace una cosa pensando
que el profeta no se iba a dar cuenta. Y el profeta le dice, pero no estaba mi corazón contigo cuando estaba despojando al general de esas cosas. Wow. Aleluya. Hay que entender las cosas de Dios. Estamos llamados para eso. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Nadie dirá Señor a Jesús desde el corazón, sino es dado por el Espíritu de Dios. Porque no todo el mundo puede entender. Y decir Señor a Jesús del corazón es más que decirle Señor Jesús, es aceptar su señorío. Y no todos los creyentes han aceptado el señorío de Cristo. Todavía ellos hacen lo que quieren. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se trata de fe. Somos bienaventurados. Porque no necesitamos estar allá en Jerusalén y ver todo lo que ocurrió, sino que hemos creído que la Escritura es inspiración de Dios. Que lo que dice la Escritura es verdadero. Que Dios aprobó eso. Creemos a la Escritura y somos dichosos. Somos dichosos nosotros que podemos creer sin andar 3 años con Jesús. Y Tomás andando 3 años con él. No había podido creer todavía en Jesús. Somos dichosos. Somos bienaventurados. Que creemos a la revelación de la Escritura. Que creemos a la revelación de Dios. Y que lo que Dios ha dicho de nosotros es verdad. Y lo que Él ha dicho de nosotros en el futuro se va a cumplir. ¿Le creemos a eso? Creemos que un día va a revolucionarnos. Y que para revolucionar la casa primero tiene que revolucionarnos a nosotros de manera individual. Y luego de manera colectiva. Y algo va a pasar. Dichosos los que creen a lo que dice la palabra y a la promesa que Dios nos ha dado en esta casa. Dichosos aquellos que creen eso. Porque lo veremos. Señor, te doy gracias esta hora. Doy honor a tu nombre. Doy honor al nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. En el que hay autoridad. En todo lugar. El nombre de Jesús tiene autoridad. Para ejercer poder, dominio. Para establecer cosas en su nombre. Para hacer declaraciones firmes en su nombre. Señor, te damos la gloria. Reconocemos que eres Señor. Aceptamos el desafío de tu señorío para vivir en ti. Renunciamos a la incredulidad, Señor. Renunciamos a guiarnos nosotros a nosotros mismos. Y aceptamos que nos guíe. Ha vencido, ha ganado. Creemos que el infierno ha sido derrotado. Que tiene poder para activar nuestra fe, para liberar nuestro intelecto. Te pido, Señor, a esta hora que libere el intelecto de esta generación para que entienda la revelación del cielo. Para que entendamos, Señor, la autoridad que tú nos has entregado como iglesia. Padre Santo, danos una generación de hombres y mujeres creyentes. Una generación de hombres y mujeres que entiendan el propósito, Señor, por el cual te hiciste hombre y por el cual nos has creado a nosotros. Señor, revoluciona esta generación. Revoluciónanos. Que aprendamos a negarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos. Señor, te entregamos nuestras pasiones. Te entregamos nuestras necesidades concupiscentes. Te la entregamos a ti hoy. Eres el Señor. Revoluciónanos.